eso es parte de nuestra estrategia desde el primer día. Si no la mencioné antes, tendría que haberla mencionado también. Superioridad en inteligencia. Tenemos que saber mejor que todo el mundo en nuestra zona qué es lo que está pasando. Es parte de ese principio de la alerta temprana que mencioné, pero no solamente eso, sino que hoy en día eso significa también la producción de blancos durante el conflicto. Mantener nuestra superioridad aérea, otro principio perenne, y uno nuevo, la defensa cibernética. Y en este caso no solamente la defensa, pero eso es otro área. Para concluir, querría mencionar, como así brevemente, los desafíos del presente y del futuro. Hablamos de cómo se formó el ejército israelí, cómo la integración de las Fuerzas Armadas en general en la sociedad, lo que conlleva, no lo mencioné, pero podéis imaginaros también un gran prestigio. Yo creo que la institución militar en Israel es la institución que tiene más prestigio, más credibilidad a los ojos del público. A pesar de todo el cinismo del siglo XXI, etcétera, sigue manteniendo ese estatus, pero es algo que no es obvio hoy en día. Esa admiración ciega que por ahí existía en las primeras décadas se cambió a una apreciación crítica, digamos. También las Fuerzas Armadas están bajo la lupa de la prensa, del público, que no admite tal vez cosas que en el pasado pasaban como, bueno, si se hizo así, por algo debe ser. Tenemos también que mencionar el peso demográfico del sector árabe y de los judíos ultraortodoxos, que los mencioné como excepciones a la ley de servicio militar. Eran una proporción pequeña de la población en 1948, hoy en día son una proporción mayor, y la manera de el resto de la sociedad llevar a sus espaldas todo el cargo del servicio militar, etcétera, hoy en día levanta mucho signo de interrogación. También el ejército de Israel se encuentra ante el dilema de seguir con el sistema de conscripción universal o casi universal, o a pasar a una situación de un ejército profesional. Hoy por hoy la respuesta sigue siendo ejército popular, conscriptos, también por razones, digamos, de profesionalismo, pero también por tema social. La pérdida de la eliminación del servicio militar obligatorio sería un cambio radical en la ubicación del ejército en la sociedad, la incrustación, la manera en que, la integración, mejor dicho. Y en general, temas relacionados al cambio que ha sufrido la sociedad. Si estamos hablando en el 48, una sociedad pionera, una sociedad en la que en general se valoraba el esfuerzo colectivo más que el beneficio individual, hoy estamos en una situación casi al revés, donde ¿verdad? En este mundo moderno, plano, chato, global, todo el mundo habla básicamente de realización personal, maximización de su potencial, etc. Y en este marco, un modelo de sociedad de ejército como que he descrito, estaba muy basado en una voluntad en general de los ciudadanos soldados de ofrecer sus servicios a buena gana, no solamente no por obligación, sino porque hay una comprensión de la necesidad de hacerlo, porque si cada uno no lo va a hacer, ¿quién lo va a hacer? Así que ese es el tipo de desafíos más a nivel sociológico que enfrentamos, yo creo que como muchos otros países, pero con nuestras propias peculiaridades. Y aquí después de haber abusado ampliamente de vuestra generosidad y vuestro tiempo, voy a poner punto y no sé si tenemos tiempo para
otras para preguntas. Muy bien. Pues yo, monseñor, con tu permiso, primero agradecerte, embajador, tu brillante conferencia. Me ha gustado más que la de los años anteriores, puesto que quizás el marco ha sido el idóneo para que te soltaras más en este ambiente, aunque ya siempre nos hablas de tu maravilloso país, Israel, pero nos ha gustado que hoy hayas entrado más en materia, en harina. Dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ya entiendo, ya puedes entender por dónde voy, ¿no? Es decir, los analistas internacionales están viendo con cierto estupor cómo Israel y Arabia Saudí están entablando conversaciones no oficiales, ¿no? Pero bueno, todo eso se enmarca en pos de ese, como muy bien has señalado, problema estratégico que es Irán frente a Israel, por esas declaraciones tan expresas, además, que han realizado. Me gustaría saber tu opinión al respecto, si es que puedes hablar de ese asunto. Y cómo no, pues la pregunta estrella es ¿qué opinas sobre esa declaración expresa del presidente Trump de la capital? Bueno, dado que tenemos público, uno no puede decir gran cosa, pero lo que podemos, lo que es claro es que, digamos, ante esta situación bastante trágica de tener un país de este tamaño, una potencia regional de decenas de millones de habitantes, país con una larga tradición cultural, a nivel tecnológico avanzado, como un peligro regional, tenemos el consuelo de que más o menos hay un reconocimiento internacional de ese peligro. Pero más que el reconocimiento internacional, lo que lamentablemente lo que hay es un alto nivel de tensión, de pánico por parte de los países que la rodean, especialmente los países árabes, especialmente en el Golfo. Así que aquí en ese sentido hay una confluencia de intereses. Y en base a esa confluencia de intereses, en lo que es un interés, en lo que es un tema vital, tanto para nosotros como para otros, ¿verdad? Todo tipo de cosas son posibles. Y esperemos que eso también tenga, se pueda expresar no solamente en lo que hace a una estrategia de contención del peligro iraní, sino también de su aporte de esos países a una solución a los problemas con nuestros vecinos palestinos, por ejemplo. Respecto al tema de Jerusalén, bueno, ¿qué puedo pensar? Estamos felices porque Jerusalén es nuestra capital y por alguna razón la mayoría de los países no tienen sus embajadas en Jerusalén. Así que cuando viene Estados Unidos y dice vamos a trasladar nuestra embajada a Jerusalén, y también lo haremos todavía para festejar el 70 aniversario de Israel, bueno, con más alegría todavía. Así que, ¿qué puedo decir más que estamos contentos de esa decisión norteamericana? Muchas gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena por la conferencia, ha sido muy interesante, sobre todo en esos aspectos militares, pero obviamente la actualidad es la que manda. Y voy a ir en la línea de la pregunta que ha hecho el rector, y es que ¿cree usted que esa iniciativa de Estados Unidos no ha tenido el seguimiento internacional que se esperaba, porque tan solo, si no me equivoco, Guatemala y República Checa han reaccionado de igual manera? Entonces, ¿y cómo afecta esa declaración de Estados Unidos de declarar la capitalidad de Jerusalén al conflicto con Palestina? Con Palestina. El efecto ya vendrá. No hemos esperado hasta ahora, no estamos apurados.
Pero tampoco, la verdad es que mucho efecto no ha tenido. No veo nada catastrófico que haya sucedido a consecuencia de ello. El tema no es la capitalidad, porque la capitalidad es muy clara, es la capital de Israel. Lo que se ha decidido es la ubicación geográfica de la embajada, que fue una decisión unilateral por parte de Estados Unidos. Y no veo que haya tenido un efecto realmente profundo en lo que está pasando en la zona, porque realmente no es un tema central, no es un tema es decir, no es que, no digo que a los árabes no les importe Jerusalén, les importa. Y lamentablemente hay quienes están tratando de equiparar esa decisión como un ataque a la presencia y a musulmanes en Jerusalén, lo que es totalmente falso. Pero como hemos dicho antes, hoy en día la realidad es bastante importante, pero lo que más importa es la percepción. Así que, y a pesar de eso, hemos visto que también el mundo musulmán, el mundo árabe está mirando a otras cosas mucho más graves que están pasando en la zona, y no las hemos mencionado por falta de tiempo, pero que son las que realmente importan. Hoy en día es más evidente que nunca que la inestabilidad del Medio Oriente, los problemas de la zona, el déficit democrático, el déficit en igualdad de género, el déficit en progreso económico, no tiene nada que ver con el problema israelí-palestino. Eso es un tema que hay que resolver, pero no es la clave de nada. La clave es el tema israelí-palestino. Mientras tanto, hay otros problemas por los cuales el Oriente Medio está sufriendo mucho más. Le puedo hacer, si le hago 3 preguntas, si usted se descarta de las que quiera, me contesta las que... La primera es, dentro de poco el presidente Trump tiene que confirmar o no el proceso, el acuerdo nuclear de Irán. La pregunta es, ¿qué cree usted que va a pasar y cuál va a ser la respuesta israelí? La segunda que ha comentado usted, que me parece muy interesante, el cambio en la sociedad israelí. Una sociedad que nosotros llamamos las sociedades posmodernas, ¿no? Que la moral de esas sociedades no está basada en el deber, como era antes, sino en el individualismo. Entonces, la pregunta es si está haciendo el Estado de Israel algún tipo de medida correctora a través de la educación, o a través de salvaguardar un poco esa conciencia de generosidad, ¿no? del individuo con respecto al Estado. Y la tercera, ya con esto acabo, y ya usted se descarta de la que quiera, es cuál es la percepción que tiene Israel sobre la guerra civil en Siria y cuál cree que debe ser un poco la postura a seguir a partir de ahora. Bueno, primer tema, ¿era cuál? Ya se me ha olvidado, por eso he dicho que... No, el primer tema era el Trump y el acuerdo nuclear con Irán. Sí. La impresión de nuestra gente que habla con el entorno de Trump es que el presidente no va a prolongar, no va a emitir la exención a la ley que impone sanciones a Irán por su comportamiento. A consecuencia del acuerdo nuclear, cada medio año, creo el presidente tenía que emitir al Congreso una exención que congelaba esas sanciones. Así que va a haber un proceso y puede ser de que Estados Unidos renueve o profundice sus sanciones. Al mismo tiempo va a haber tal vez una declaración en lo que hace a la posición americana respecto al acuerdo de los 5+1 con Irán sobre el tema nuclear. Eso no compromete necesariamente a los otros socios, pero la imposición de nuevas sanciones americanas, si se llega a eso, puede ser que cambie el panorama.
Pero no tenemos una bola de cristal que nos permita decir qué es lo que exactamente vaya a pasar. Israel, lo que sí tenía serias reservas respecto al acuerdo en su forma actual, y quién sabe, por ahí va a haber una manera de corregir o de complementar el acuerdo en lo que hace a su comportamiento regional de Irán y de su proyecto misilístico, que ayude a tal vez influir en este proceso. Respecto a la segunda pregunta de la sociedad, ¿era? No, ¿de sí, cuál era? la sociedad, sí, si está haciendo el Estado de Israel algún tipo de medida correctora. Mira, es que esas cosas no se pueden legislar, no se pueden imponer por un programa de estudios, porque son procesos profundos. Su raíz está en el mismo lugar donde se encuentra el éxito de Israel como una potencia tecnológica, como una startup nation. Es decir, alentar, no se puede al mismo tiempo hablar de una ideología de grupo, del pueblo antes que el individuo, en un estado que al mismo tiempo pretender de que surjan, como surgen hoy en día en Israel, emprendedores e innovadores que crean compañías para poner en práctica un invento, una innovación, y cuyo objetivo es crear un producto que pueda servir a la humanidad, pero básicamente también les traiga un beneficio económico al ser comprado por alguna gran compañía de tecnología o de biomedicina internacional. O sea, en este mundo globalizado, lo que se necesita son emprendedores, que es otra ideología, otra concepción del mundo que la que teníamos hace 50, 60 años. Entonces, lo que hay que crear es una síntesis que sea relevante al mundo moderno. Un tipo tenemos que hablar de responsabilidad social, tenemos que hablar de otros asuntos. Y esperar que así como hemos transformado, hemos creado algo israelí de ideologías nacidas en otros lados y les hemos dado nuestra propia versión, también a este capitalismo individualista encontraremos la manera de que sea compatible con las necesidades de la sociedad. Es un proceso, pero estamos en un mundo que continuamente está cambiando, ¿verdad? Estamos en un mundo así de cuántico más que newtoniano, así que todo el tiempo estamos ahí con cosas nuevas. La tercera pregunta era sobre... Con respecto a Siria, la guerra civil en Siria. Sí, bueno, Israel a esta altura de las cosas tiene una visión bastante realista de su capacidad de influir en el mundo, ¿no? Que hay gente que le gusta pensar que Israel, su mano larga, está todo, sabe todo y hará todo. Nosotros sabemos que no es así. Y por lo tanto, respecto a Siria, tenemos en realidad objetivos muy limitados. Antes se habló de que si los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos, eso es parte también de esta nueva realidad. Pues no. En Siria tenemos enemigos y los enemigos de esos enemigos también son nuestros enemigos. Así que esa es la realidad de hoy en día. ¿Sí? El régimen de Assad es un régimen dictatorial, cruel, que gasea a su propio pueblo y que estuvo detrás de la conversión de Hezbollah en una potencia más fuerte que el ejército libanés, y con todos estos cohetes apuntando para nosotros. Así que no son amigos nuestros. Pero decir que las organizaciones islamistas que luchan contra él sí lo son, pues no, tampoco.
Tenemos del otro lado de la frontera la bandera de Daesh, ahora bajo peligro porque el ejército sirio o las fuerzas sirias de Assad están fortaleciéndose y se aproximan. O de Al-Qaeda también, ¿no? Teníamos organizaciones que habían declarado fidelidad a ambos. Y no es que no nos gusta ninguno de esos. Por eso, en Siria nosotros nos concentramos en intereses, en defender nuestros intereses vitales. Primero todo, la seguridad de nuestra frontera, nuestra línea de separación de fuerzas. Por eso he mencionado antes, en el marco de nuestra nueva política de defensa, que construimos un obstáculo también no tan robusto como el de la Cisjordania, pero que hubo un momento en que parecía que iba a haber una avalancha humana que pasaba a nuestro lado. Para evitar eso, estamos tratando de ayudar humanitariamente a heridos del otro lado, pero eso es otro tema. Así que la seguridad de nuestra frontera, hay combates y no queremos que desborden de nuestro lado. Hay veces cae un obús, cae una bomba de mortero, respondemos, y como de Siria, el ejército sirio para nosotros es responsable de todo lo que pasa ahí. Ese es un tema. El otro es, mencioné anteriormente, en el marco de esta guerra entre guerras, tenemos que evitar que Hezbollah se vuelva todavía más poderosa de lo que es. Así que hoy en día, antes por ahí la última vez que estuve, todavía no decíamos las cosas en forma muy clara, pero si hay transferencia de tecnología, de armamento sofisticado de Siria al Líbano, pues vamos a tratar de impedirlo. Sabemos que no es hermético, se puede atacar una caravana, pero atacar una furgoneta que esté llevando pedazos, en fin, se hace lo que se puede, pero no queremos que el armamento antiaéreo, antimisil, antibuque que tiene el ejército sirio pase a manos de Hezbollah. Y ahora, bueno, estamos muy interesados por el tema también de armamento químico, que en su gran mayoría fue destruido, pero no en su totalidad, sospechamos, y tenemos miedo de que haya caído en malas manos. Si cayó en manos de Hezbollah, es un problema para nosotros. Si cayó en manos de Daesh o de Al-Qaeda o alguno de esos otros, un problema para el resto del mundo también. Y hay suficientes armas químicas como para matar a muchos ex agentes rusos y otros. Así que eso es otro tema que seguimos con interés. Y ahora que, digamos, parece que este conflicto está yendo en una dirección de la hegemonía de la fuerza de Assad, pues para nosotros es esencial que se impida una presencia permanente de Irán en el suelo sirio, especialmente cerca de nuestra frontera. Y sabemos que los sirios están preparando una presencia permanente en bases terrestres, en bases marítimas. Así que aquí se hacen esfuerzos principalmente en el área diplomático para que todos los factores que están involucrados en estas negociaciones tengan en cuenta esa necesidad esencial de Israel, y no solamente de nosotros. Es regional, porque fijaos, no me da el cuello, pero acá está Irán. Irak, hoy en día bajo hegemonía chiita y con fuerzas, milicias chiitas entrenadas por Irán y reforzadas por miembros de las guardias revolucionarios iraníes, combatiendo en esta zona. Aquí Siria, un aliado de Irán, y aquí el Líbano, donde Hezbollah es la fuerza más poderosa. O sea,
tenemos una medialuna chiita, y hoy en día parecería como que lo único que está separando es 2.000, 3.000 soldados americanos en esta zona. Así que la presencia iraní, aproximándose al Mediterráneo, son muy malas noticias y por eso ese es otro elemento de nuestra, digamos que vemos como como interés esencial, impedir el asentamiento, el fortalecimiento de la presencia siria iraní en Siria. Bueno. Yo creo que os he cansado, tal vez alguien tiene otra pregunta así urgente que... A ver, tú. Yo quería pedirle también su opinión sobre la misión de Naciones Unidas al sur del Líbano en la que tiene presencia España. ¿Cree que es positivo? ¿Y cuándo llegará el fin del conflicto, de esa blue line? Bueno, te voy a empezar por el final. Israel cree que la presencia de UNIFIL, como nos llamamos nosotros, FINUL creo en castellano, sí, es muy importante, especialmente ahora. Es decir, siempre hemos tenido dudas, porque FINUL trabaja bajo muchas restricciones. Y Hezbollah ha extendido su infraestructura en el sur del Líbano impunemente, y FINUL no ve nada. No ve nada, entre otras cosas, porque no puede entrar en propiedad privada, porque está inhibida de entrar en ciertos lugares porque se han encontrado cuando trataron con manifestaciones espontáneas, ¿no? Espontáneas de Hezbollah contra su presencia, porque ha aprendido la lección a las malas con bombas, artefactos explosivos en los caminos, donde ya España también ha perdido efectivos, y por muchas otras razones. Pero, habiendo dicho eso, tiene un papel muy importante. Su presencia tiene una influencia, obliga a Hezbollah a esconderse, a trabajar en forma más clandestina. Aparte, hoy en día son un elemento esencial de diálogo. Indirecto será, tripartito, con Líbano y con Hezbollah, y eso hoy en las tensiones que tenemos en la zona es un papel muy importante. Y por eso también valoramos la aportación española del contingente, y creo que también es importante que los españoles sepan que están cumpliendo un papel importante para mantener una situación muy tensa, impedir una escalada y contribuir de esa manera a la paz. Eso no sé si el público español es consciente de esa contribución que sus tropas hacen a la tranquilidad en la zona. Bueno, pues le damos un fuerte aplauso y celebramos contigo los más de 30 años que lleva la Embajada de Israel acompañándonos en las sociedades de estudios internacionales. Si eres tan amable. Como eres profesor, ya sabes que aquí la conferencia no solamente es una conferencia, sino que además eres profesor, que el año pasado no pudiste venir a la entrega de Monseñor, entregas... No, entregas... Señor embajador, con mucho gusto le entrego esto. Y solamente le voy a decir una cosa. Echa de menos, la conferencia sería magnífica, echa mucho de menos que no hable usted de los altos del Golán. Es un área defensiva del pueblo, la más importante del pueblo de Israel. Lo he pateado, lo he vivido mucho tiempo. Que Dios le siga bendiciendo y también que el Estado de Israel siga floreciendo aquella historia que empezó hace miles de años, pero que sigue viva. Bueno, muchas gracias.
simpático que lo publiquen. Sí, en base a Reuters Thomson, que es el historia científica. Claro, sí, Thomson Reuters los hace la base de datos más importante. Bueno, buena suerte en el curso.